Pues todos los que estamos aquí estamos llamados a estar con Jesús. Jesús nos llama para estar con Él. Para poder hacer la obra de Él, hay que estar con Él. Y Él quiere que nosotros seamos sus amigos. ¿Nosotros somos amigos de Jesús? Amén. A ver, quiero que alguien me diga, ¿cómo fue su encuentro con Jesús? Alce la mano. Tienen que participar para que sea ágil esto, ¿eh? No se pueden quedar callados, tienen que participar. Alce la mano. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? ¿Cuánto me va a dar, Padre? ¿1 minuto, 3 minutos? Breve, porque para que nos dé tiempo de ver esto. Necesitamos... Buenos días a todos. Yo soy Agustín Pérez. Va a ser breve. Yo solamente les voy a saber que Jesús nos anda buscando y ahí me encontró. ¿Sí? ¿Dónde me encontró? Me encontró en el mundo, vagando por el mundo, haciendo cosas que no son de Dios. ¿Sí? Y aún diciendo no las hago, sí las hacía. Y pues Jesús me encontró y yo me dejé encontrar. Por eso estoy aquí. Bendito sea Dios. Y mi historia algún día se la voy a poder compartir en una prédica. Gracias. Jesús nos llamó para ser amigos, ¿verdad? Nos sacó de donde estábamos equivocadamente y nos llamó para estar con Él. Y el Señor cree en cada uno de nosotros que así como le dimos esa respuesta a Él, de amor, porque nos sentimos amados por Él, Él nos invita a unirnos a Él, al modo de ser de Jesús, para abrazar ¿a quién? Al mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como decía Agustín, estaba en el mundo. ¿El mundo qué es? El mundo es los placeres, el alcohol, el dinero, la avaricia, la maldad, las distorsiones sexuales. Todo eso es el mundo, el poder, el dominio de la gente. Ese es el mundo. Pero Jesús quiere abrazar al mundo y lo va a abrazar por medio de nosotros, Por eso nos llamó. Y aquí estamos, porque Él nos eligió para estar con Él y para ser sus amigos. Entonces, ¿para qué quiere que nosotros oremos por el mundo? Para acercar a la gente. ¿A quién? A Jesús. Muy bien. Esto quiere decir que para que nosotros hagamos la obra de Dios, nosotros tenemos que aprender a orar. Y aprender a orar con Jesús. La oración, si el Señor nos dice, vamos a evangelizar, vamos a salir casa por casa, vamos a ir donde se necesita, antes de evangelizar, tocar la puerta, ¿qué debemos de hacer? Orar. Ya empezamos a ver que tenemos que tomar en cuenta a Dios en nuestros proyectos, fíjate, personales, si hablamos de la persona, pero en este caso estamos hablando de la intercesión. Si nosotros vamos a hacer un retiro querigmático, vamos a hacer una pastoral o vamos a hacer alguna obra, tenemos que primero orar, ponerla delante del Señor. Para poder hacer la obra de Dios aquí, la evangelización, primero tenemos que elevar nuestra oración al cielo, echar las redes, ponerlo en manos del Señor y ya después hacemos las cosas. Pero eso es previo, no es de un día, no es de un ratito. Ahorita vamos, así como ahorita nos pusimos en manos de María, pero cuando vayamos a hacer la obra de Dios hay que hacerla con previo aviso, con tiempo.
Si nosotros tomamos en cuenta lo que Dios quiere, Él nos va a decir cómo hacer las cosas en la oración. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. El Señor quiere que nosotros seamos un canal de su gracia, un instrumento para que Dios llegue a los demás o los demás alcancen el favor de Dios por medio de nosotros, sin buscar ninguna recompensa, solamente el amor a Dios y al prójimo, por amor. Si nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Entonces buscar hacer las cosas por amor a Dios y a las personas. Con ese amor que Dios me llamó y con ese amor que otra persona me habló de Jesús. Vamos a ver Filipenses 2, del 4 al 6. De 4 y siguientes. ¿Quién le tocó? El micrófono, por favor. Ahí, el micrófono. El micrófono. Filipenses 2, versículo 4, dice de esta manera: no busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. ¿Quién quiere comentar? ¿Qué entendió? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo? A ver si lo vamos entendiendo de la misma manera. Buenos días a todos, Padre. Lo que me está diciendo a mí es de que aprenda a ser comprensivo con los demás y aprenda a convivir con ellos, y que de mi persona puedan ver el rostro de Cristo para vivir en comunidad y comunión con los demás. Ok, entonces tenemos que imitar a Jesús. Ahí dice la palabra que Él vino a darnos su gracia, se hizo como nosotros y vino a hacer una obra de redención. Entonces hay que imitarlo. Para poder hacer eso que nos está pidiendo, hay que imitarlo a Él. Dejarnos conducir. Muy bien. La fuerza de la oración se expresa en la intercesión. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando Jesús viene al mundo, viene a los hombres, Jesús viene a redimirnos. ¿Qué quiere decir eso? Viene a liberarnos con sus palabras, con sus obras, con su presencia, con su gracia, de aquello que no es de Dios, que nosotros hemos adquirido. Él nos redime con su palabra, con sus obras, con su muerte y con su resurrección. Y al ser redimidos por Él, Él quiere devolvernos la vida de Dios, la vida de la gracia. Y esto, Jesús intercede al Padre, ora al Padre por nosotros, para que tenga misericordia de nosotros que no hemos sabido vivir conforme a los designios de Dios, por ignorancia, por lo que sea. Entonces, el intercesor, el que se ofrece con su vida,
con su pasión, con su muerte por nosotros, es Jesús. Entonces Jesús dice, yo me voy a ir, pero les voy a mandar un paráclito, un defensor, alguien que va a interceder por ustedes, alguien que los va a acompañar. Ese alguien es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es el amor del Padre y del Hijo en la concordancia de la obra de vida para los hombres. Es en la plenitud de la complacencia. Dios se complace en el Hijo que ha hecho la obra y el Hijo le ofrece al Padre la obra de redención. Y el Espíritu Santo derramado en la iglesia por esa unión de amor del Padre y del Hijo cuando Jesús sube al cielo, derrama el Espíritu Santo en aquellos que han creído en el Señor. Entonces, ese Espíritu Santo que ustedes ya recibieron en su primer anuncio, en su querigma, ¿no? Todos ya recibieron el querigma. Alce la mano quien no ha recibido el querigma. El primer anuncio, ¿cómo le llaman? Iniciación. ¿Iniciación cristiana Iniciación cristiana. o bautizo en el Espíritu Bautizo Santo? en el Espíritu. Alce la mano el que no lo ha recibido. ¿Todos ya lo recibieron? ¿Sí? Usted no. Ok. Usted tampoco. El querigma. Usted tampoco. Va a haber. Va a haber veo que ahí va a haber varios, hay varios, ¿verdad? Ya el Padre sabrá. Es necesario, porque ahí en el querigma se nos anuncia la obra redentora de Dios para los hombres. Y nos hace renovar nuestra vida de fe. Nos hace renovar nuestra vida de fe en el Señor y darle lugar a Dios en nuestra vida, a ese Dios que hemos recibido por la fe de nuestros padres, nuestros padrinos en el bautismo. El Espíritu Santo es el que nos hace entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo es el que nos mueve a leer la palabra. El Espíritu Santo es, y una vez leída la palabra y con nuestra disposición, es el que nos hace vivir la palabra. Es el que nos hace discernir entre lo que viene de Dios y no viene de Dios. Es el que nos auxilia cuando estamos en el momento de debilidad o de depresión o de pecado, que lo podemos invocar, que se hace presente. Entonces, la acción del Espíritu Santo en nosotros es una acción viva, pero hay que tomarlo en cuenta, hay que invocarlo, hay que estar en comunión con Él. Buenos días, Espíritu Santo. Acompáñanos, vamos. Que toda la obra que nosotros vayamos a realizar desde nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestro llamado a la intercesión sea conducida por el Espíritu de Dios, por la palabra. Entonces, uno tiene que ser amigo del Espíritu Santo. ¿Cómo me dejo yo guiar por el Espíritu Santo? Es que debe de haber una concordancia en la oración. O sea, que nosotros debemos de saber que lo que vamos a hacer como intercesores es una obra de Dios. Y no debe de haber divisiones en nuestro grupo. Y no debe de haber, porque vamos a hacer la obra de Dios, no es nuestra obra. Amén. Entonces tiene que haber un intercambio de amor entre nosotros, de acuerdos, para orar por nuestros hermanos o por el pueblo. Vamos a hacer esos canales. Para que nosotros podamos crecer en la gracia, tenemos que orar para todo. Yo le decía al Padre, me dice, me invita, ¿no? Si quiere, si gusta ir, Padre, pues,
me invitó, entonces yo, pues oré. Señor, ¿quieres que yo vaya? ¿Está en tus planes que yo vaya? Entonces el Señor manifiesta así, ven. Entonces ya yo vengo como enviado y la obra que yo vengo a hacer una obra que Dios tiene planeada para ustedes, porque no son mis planes, son los planes de Dios. Entonces yo voy a visitar, pero antes le pregunto, pongo en oración lo que voy a hacer. Entonces le digo al Señor, Señor, vamos a remodelar la parroquia, la estamos remodelando, o la vamos a renovar. ¿Quieres tú renovarla? La gente me dice, la gente me dice, el Señor habla, da lectura, dice quiero. Están muy bonitas sus casas y han olvidado mi templo. Habla el Señor en la Biblia. Que si quiere. Entonces hay que hacer las cosas. Pero para hacer las cosas hay que orarlas. Entonces en mis decisiones voy a dar un querigma en la comunidad. Señor, ¿quieres que hagamos un querigma? ¿Quién va a dar el querigma? ¿Quién va a dar la evangelización? Tengo, gracias a Dios, la comunidad de renovación, hay predicadores que lo hacen. ¿Quieres que ellos lo den? Y mi Señor pone en mi corazón que vengan otras personas de afuera a darlo. Entonces yo invito a la comunidad diocesana que tiene pues el ministerio de intercesión, de canto y música y de predicadores. Y le digo a la coordinadora, quisiera que me des que me den un querigma para mis servidores, como 100, ¿no? De liturgia, de los que no han tomado, ¿verdad? Del coro, todos. Pero siento en mi corazón que lo tienen que dar ustedes. Pero le digo, no me hagan caso a mí, hagan oración, que el Señor manifieste. Mi celular. ¿El carro no creo? No, ahí está. No. ¿Con el carro, padre? Ya. En su bolsa, En mi bolsa, en mi bolsa. Es que quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles algo que para todo tenemos que orar. Los que están casados tienen que orar juntos. Uno se cree más que el otro y no quieren orar a veces juntos. Los matrimonios tienen que orar juntos para hacer la obra de Dios. La comunidad tiene que orar, los intercesores van a orar y van a ver qué es lo que el Señor quiere. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ir determinando con Él? El Señor, Maribel, ¿quién es esta? Maril, no, es esta. Hay que ver que la obra es del Señor y Él la va a hacer. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios, ver cuáles son sus designios. Y a partir de eso, dejarnos conducir por Él. El Señor es bueno. No. Ojalá lo encuentre, me cae al dedo esta. No me acuerdo cómo se llama esa mujer. Bueno, la cuestión es que tenemos que tomar en cuenta al Señor. Y vamos a hacer la oración recogiéndonos delante del Señor
para que esa obra de Dios se vea manifestada en nuestra vida, ¿no? Si lo busco es porque es importante. Isabel. Escuchen este audio. Padre, buenos días. Isabel González, de la Renovación Diocesana, aquí reportándonos. Bueno, pues gloria a Dios, las hermanas de intercesión ya han empezado a orar por el evento. Esta lectura el Señor la da para usted. Ya tenemos algunas manifestaciones y como usted me decía, el Señor pide que seamos o que sean externos los hermanos que vayan a compartir ese día los temas. Así que primeramente Dios, pues se tendrá todo el equipo de la renovación allá, intercesión, canto y música, y los hermanos de evangelización, que son los que comparten los temas. Así que primeramente Dios, nosotros acá seguimos orando y pues usted también, Padre, ánimo, y que todo lo que el Señor ha puesto en su corazón dé los frutos que necesita esa comunidad parroquial y que sea siempre para su gloria. Amén. Estamos en contacto, Padre. Muchas gracias. Que el Señor nos va mostrando que aunque yo sea sacerdote, tengo que orar. Claro. Y que hay que hacer las cosas como Él la tiene planeada. La oración con Jesús va a hacer que nos podamos unir a Jesús. Lo más importante en la intercesión es que nos unamos a Jesús. Tenemos que estar unidos a ese Cristo resucitado. Tenemos que recogernos hacia Él, con Él. Recogerse quiere decir entrar en una intimidad con Dios para poder hacer la obra de oración por el pueblo y por el mundo. Él nos va a indicar por qué queremos o qué quiere que nosotros oremos. Por ejemplo, aquí vamos a decir, tienen ustedes proyectados algunos retiros, ya lo pusieron en oración, ya lo están orando. Los carismas, no vine a hablar de carismas, estamos hablando de la intercesión. Lo que el Señor da, lo da en la oración, no lo da en la relación con Él, en la intimidad con Él. Y se lo da al que quiere, no porque sea muy bueno uno, no porque sea muy santo, sino es para edificar su vida y también para edificar la vida de la iglesia, es para servir. El Señor nos llama como somos, carga su cruz de cada día y sígueme. En la docilidad, siempre en la docilidad de la vida de nuestro corazón, está la obra de Dios en nosotros. Entonces, vamos a ver Romanos 8:34. ¿Quién le tocó? Vaya el micrófono ahí, por favor. Préndalo. 8:34. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién los condena? ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la perfección, el hambre, la falta de todos los
peligros o la esperanza. Está ahí. Hebreos 7:25, solo el versículo 25. Hebreos 7:25. Ahí mismo, Agustín, ahí mismo. La señora. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Muy bien. Alguien que me diga que entendió del texto. ¿Qué entendió del texto? ¿Quién escuchó? 7:25. 7:25. ¿Quién escuchó? Ok. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. ¿Quién comenta? Comenta, hija. Lo que entiendo que el Señor sigue intercediendo por cada uno de nosotros para que nosotros nos sigamos perseverando hacia Él. Ok, pero ¿quién es el medio? El Espíritu Santo, Sí, pero ¿dónde actúa el Espíritu Santo? a través de la Virgen María, No, en nosotros, en nosotros. Esto es importante. ¿Quién intercede? Jesús. El Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu del resucitado. Tenemos que ver que el Espíritu del resucitado, el que se apareció después de la resurrección, y el que sopla sobre los apóstoles su Espíritu para que vayan y perdonen los pecados, el que los confiese serán perdonados y el que no, es el Espíritu ¿de quién? De Dios. De Dios, es el Espíritu de Jesús. ¿Dónde va a orar el Espíritu de Jesús? En nosotros. ¿Sí me estoy explicando? La redención, la intercesión de Dios se va a realizar ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Qué había proyectado hacer Dios desde el principio? Primera de Juan. Del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Dios proyectó desde el principio hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por Cabeza. ¿Quién va a orar en nosotros? Cristo. Cristo. ¿Cómo te llamas tú? Cristiano. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? ¿Cómo se unen ustedes a Cristo? A ver, dígamelo, en la vida cotidiana. Por medio de la oración, ¿Qué más? la Eucaristía, ¿Qué más? ¿La qué? Acciones, los actos, ¿qué más? La obediencia. Obediencia, caridad, Viendo por los demás. y algo lo demás sobre caridad. La palabra de Importante esto. La unión con Dios está en su palabra. Jesús encarnó la palabra de Dios, la hizo suya para poder hacer la obra de Dios. Primera de Juan 2:1. ¿A quién le tocó? Acércale el micrófono a Agustín, por favor. La hermana. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano,
está aún en las tinieblas. Que se trata de sacar, de que nosotros seamos luz, seamos un don de Dios para los demás. Escuchen esto que dice aquí. A través del Espíritu Santo que intercede por nosotros, escucha, es Jesús mismo el que continúa su oración de intercesión por nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es lo que estamos hablando. Todas estas lecturas, todo lo que se está diciendo es para confirmar cuál es nuestra misión. Y hay que creerla. Ahora yo les voy a preguntar, ¿creen que ustedes están llamados a la intercesión? Amén. Amén. ¿Lo creen? Sí, ¿Sí o no? amén. Entonces hay que creer que estamos aquí porque es un llamado de Dios, porque Él quiso, no porque seamos los mejores, pero nos llama a estar con Él, a ser sus amigos, a unirnos a Él, a la intimidad con Dios, a la oración. Dice, en la intercesión hay que multiplicar a los intercesores. Invocar la ayuda de María y de los santos. La iglesia nos enseña que después de la muerte uno se va a la presencia de Dios. Es aquí la presencia de Dios, donde están los ángeles, los santos, nuestros seres queridos. ¿Ustedes creen que cuando nuestra alma, nuestro ser, se va a la presencia de Dios, ya no vamos a hacer nada? La iglesia nos enseña que es la iglesia triunfante y los santos interceden por nosotros para que alcancemos en vida la vida de Dios y alcancemos la vida eterna, que Dios, que es eterno, nos llama a vivir con Él eternamente. Dios, que es santo, tenemos que ser santos. Dios, que es espíritu, nos llama a vivir una vida del espíritu, no de la carne, no del mundo, la carne del mundo, sino una vida conforme a Dios. Y el que nos enseña a hacer todo eso es el Espíritu Santo. Y también nos lo enseñan los santos. La vida de los santos es para nosotros un ejemplo a seguir de vida. ¿Cuáles son sus santos de devoción? A ver, ¿cuál es tu santo de devoción? El de la Pepsi. Tu hijo. ¿Cuál es tu santo? ¿Cómo se llama el de tu pueblo? Tu santo. Pedro Betancourt. Entonces, el santo es nuestro intercesor, pero también es nuestro medio de imitación. Tú debes de ser como tu santo. Mi santo es San Martín de Porres. ¿También tuyo? Okay. Entonces, hay que ser humilde, sencillo, ¿no? Servicial, como él era. ¿Sí? Es la imitación, eso nos ayuda. Pero no solo la imitación, sino la amistad con Dios. Entonces, como ellos son amigos de Jesús, y ustedes también son amigos de Jesús, ¿sí o no? Sí. Nos vamos a juntar con ellos y los vamos a invocar, ¿no? Para hacer la oración. Los vamos a invocar. San Darío de Betancourt, San Martín de Porres, San Francisco, Santa Teresa. Invocamos, estamos haciendo oración, le invocamos, se hace presente. ¿A quién más vamos a invitar? A la Virgen. A la Virgen. Todo esto para empezar a orar en los proyectos del Señor, en lo que el Señor nos está llamando. No creernos mucho nosotros, sino invitarlos. San Miguel Arcángel, se lo presente.
Amén. Porque va a comenzar una oración, una batalla espiritual. San Miguel Arcángel, los ángeles. Vamos a vivir la vida de la fe, del espíritu, de lo sobrenatural. Entonces, la intercesión de todos ellos nos va a ayudar y nos va a favorecer para orar por los demás. Si nosotros oramos solos, nuestra oración no sirve nada más a nosotros. Pero si nosotros oramos por las necesidades de los demás y los demás oran por nuestras necesidades, ¿qué pasa? Multiplica, hay más fuerza en la oración. Entonces, por eso la intercesión, el grupo se une para hacer la obra. Unidos. No debe de haber diferencias dentro del grupo. Aquí el que manda es el Señor, y el Señor nos muestra una línea de vida, y su palabra es la que nos da las pautas. Si el grupo de intercesión está dividido por envidias, porque luego el Señor le da un carisma a una persona, ¿no? Le da visión, y la jefa, la coordinadora, no tiene la visión y quiere tener, pero no se la da el Señor. Y empieza la envidia, vienen las cosas humanas, comienzan las divisiones. ¿Y quién es el que divide? El enemigo. El diablo. Diablo quiere decir divide, diablo. Su nombre es el que divide. Entonces uno tiene que entender eso, que tenemos que buscar la unidad. ¿Quién nos va a marcar la pauta? El Señor. El Señor. De lo que vamos a hacer. Yo sé que tienen ustedes algunas cosas programadas, actividades. Ok, antes de todo hay que orar. Y hay que unirse, ¿no? Dice San Ambrosio, si tú ruegas por todos, todos rogarán por ti, estando incluidos tú entre estos. Volvemos al Espíritu Santo. El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Y es el que nos enseña a interceder. ¿Eso qué nos está diciendo? En la obra de la fe, de la vida de Dios, la fe se aprende viviéndola. A orar se aprende orando. Y a interceder se aprende Intercediendo. Y a cantar se aprende cantando. Pero aquí el Señor nos está mostrando cómo lo vamos a hacer y cómo el Espíritu Santo es el que va a interceder. Y cuando el Señor les dé, cuando Él quiera, ¿verdad? Los carismas, ustedes se van a dar cuenta. Porque el Señor nos va a hablar en el consciente o en el subconsciente. Y nosotros nos vamos a entregar a Él, a la oración a Él, y el Espíritu Santo, gracias, va a poner en nosotros las palabras. Y eso ¿qué vamos a hacer? Solamente nos vamos a entregar al Señor, a la oración. Dios quiere que todos los hombres se salven. Vamos a ver primera de Timoteo 2, 4. Nosotros somos intercesores, porque así como hemos encontrado a Jesús y ha sido nuestro Salvador, así lo hemos confesado, Dios quiere que también nosotros oremos por la salvación de los demás hombres. ¿Quién la tiene? Primera de Timoteo 2, 4. ¿Quién tiene el texto? Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién es?
El Señor nos llama para llegar a aquellos que no conocen a Jesús. Quiere que todos los hombres se salven. En esa intención de Dios, ¿a quién quiere salvar el Señor? ¿Qué hombre se está refiriendo? A ver, dígame. ¿A quién? A todos. Estaba yo en la parroquia, allá en México, ya saben, inventaron la adoración de la muerte y le están dando lugar al mal. Y llega una catequista y me dice: Padre, allá hay un señor que adora la muerte, tiene y está en el grupo de ¿cómo se llama? De la escuela para padres. Bueno, precisamente Dios lo mandó para eso, para que lo conozca. No conoce a Dios. Amén. Por eso va a tomar su querigma para padres, para que conozca a Dios. Dios quiere que ese hombre se salve. Acéptalo, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo. El alcohólico, el drogadicto, el golpeador, el que anda resentido, odio, resentimientos, todo el Señor quiere que todos los hombres se salven. Entonces hay que ver las cosas como Dios. ¿De dónde nos sacó Dios, Agustín? ¿De dónde sacó? Del mundo, padre. Agustín es muy noble ahorita, pero antes era... Hay que preguntarle a su esposa cómo era. Ni me pregunta. Si en el cielo hay fiesta, aquí también. Amén. Amén. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, hay que entender que vamos a orar por los que lo necesitan. El Señor lo va a poner. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y Dios quiere que esa oración sea para todos. Nuestros amigos, nuestra familia. Vamos a ver qué dice Job. ¿Cómo Job le habla a Dios? Capítulo 4, el versículo del 8 al 10. Lleva el micrófono ahí, por favor, Agustín. Perdóname, Agustín, pero tú agarraste el micrófono y para eso es. Esa es tu chamba. Quieres leer, pero no puedes. Perdóname, Agustín. Job 42, versículo del 8 al 10. Vean cómo Job intercede. Estamos viendo cuál es nuestra misión. Por lo tanto, consígase 7 becerros y 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un sacrificio de holocaustos, mientras que mi servidor Job rogará por ustedes. Ustedes no han hablado bien de mí, como hizo mi servidor Job. Por eso los perdonaré en consideración a él. Elifaz de Termán, Bildad de Suaj y Sofar de Nomad fueron a ejecutar la orden de Yahvé, y Yahvé los perdonó en consideración a Job. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara lo anterior, porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes. ¿Sí? Muy bien. ¿Dijo Job 4:10? ¿4 Sí. del 8 al 10? Sí, está bien, sí, hermano. Job, sí. ¿Sí han leído el libro de Job? Sí. Sí. 42. ¿Sí se han oído el libro de Job? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? Sí, padre. Hay que leerlo. Hay que leer el libro de Job. Muy tentado. Job nos enseña la paciencia y la fidelidad a Dios. Si usted quiere aprender a ser paciente, fiel a Dios como Job, desde su vida, desde lo que estaba viviendo, léale el libro. Job era un hombre agradable a Dios. Se portaba como Dios quería. Él amaba a Dios y Dios lo amaba. Y tenía una vida próspera.
porque complacía a Dios en su corazón. Pero el diablo le dice a Dios, Él tiene todo porque tú se lo has dado. Quítaselo. Quítaselo. Quítale su trabajo, quítale lo que tiene. Su dinero, su mujer, sus hijos. Vamos a ver. Y Dios confió en todo. Le quitó todo y él no renegó de Dios. Los amigos de Job lo criticaron. Ahí está tu Dios. Mira cómo estás fregado, por no decir otra palabra mexicana, ¿no? Y sigues tú siguiendo a Dios. Dios se enoja con sus amigos, enciende su cólera, pero Job intercede por ellos. Y como Job es amigo de Dios, dice Dios, por la intercesión, por la oración de Job, no los voy a condenar, no voy a acabar con ellos. Ahora, nosotros tenemos que ser amigos de Dios, aprender a vivir con Dios, aprender a confiar de Dios, aprender a vivir la vida del Espíritu, teniendo como si no teniendo, viviendo siempre en la confianza en Él, para hacer la obra de Dios. ¿Están seguros que quieren ser intercesores? Amén. Amén. ¿Están seguros? Amén. Ándale. Pero vean ustedes cómo la oración, la intercesión, lo que ya, cuando nosotros veamos que alguien no tiene remedio, el esposo, por ejemplo, ¿no? El esposo, o el hijo, o los hijos. Aunque nosotros veamos la contradicción de las cosas de la vida y veamos que las cosas no se están dando, nuestra confianza en Dios y en el tiempo de Dios, Dios actuará. Pero en ese ínter a nosotros nos está acrisolando. Porque para hacer la obra de Dios nos tiene que acrisolar. Yo le decía al Padre, ya no vives tú para ti, ya tu tiempo no es tu tiempo. Entonces, el tiempo es de Dios y va a ser como Él quiera. Vas a dormir, vas a comer, come. Si no vas a dormir, no vas a dormir. Si no vas a comer, comerás. Pero lo importante es la intimidad con Dios. Es lo más importante para hacer su obra. Es lo más importante. Pero el poder de la oración de intercesión se ve manifestado en esa amistad con Dios para que el auxilio o la misericordia de Dios se manifieste. Tiene que haber alguien que ore, alguien sea cercano a Dios para que llegue la ayuda al otro. ¿Ya me expliqué? Entonces hay que leer el libro. Sí, seguimos. Ya me lo cambiaste 3 veces. Se corta como la leche. Dice, el Señor busca intercesores para manifestar su amor y su misericordia. Hay que entender eso, que nuestra oración por intercesión, por lo que se necesite, por la obra, tenemos que entenderlo, que vamos a buscar que la persona se encuentre con Dios, que Dios se manifieste, que la persona se conozca. Yo no vengo a anunciarme a mí, sino yo les vengo a anunciar a Jesús. La persona se tiene que llevar a Jesús, usted tiene que aprender a tener una intimidad con Dios. La labor es esa, mi misión es esa, que usted aprenda a caminar con Jesús. Esa es, seguirlo a Él, hacer la obra. Y que nos pongamos de acuerdo que la obra es de Dios, no es nuestra, ni siquiera del grupo. ¿No?
ni siquiera la coordinadora. El coordinador es un facilitador, el que va a hablar con el padre, ¿no? El que va a organizar, es necesario, que nos va a decir, pero todo en la misma sintonía de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a leer Isaías 59, 16, por favor. Alce la mano y prepare también Ezequiel 22, 30. Allá atrás, allá Agustín. Isaías 59, 16. Léelo fuerte, por favor. El Señor Sí. nos invita ya con amor, su cuerpo con... Ahorita se lo cambio otra vez. El Señor interviene. Lo vio Yahvé y no le gustó que no hubiera justicia. Vio que no había nadie y se sorprendió de que nadie interviniera. Entonces intervino personalmente y con la fuerza de su justicia. Al otro, Ezequiel 22, 30. He buscado entre ellos a un hombre que construyera una muralla y se enfrentara conmigo sobre la almena, para impedirme que destruya al país, pero no lo he hallado. Entonces he desencadenado mi cólera contra ellos, los he exterminado con el fuego de mi furor, y he hecho que recaiga sobre su cabeza su mal comportamiento. Está bien. Palabra de Yahvé. A ver, alguien me explique qué es eso que está diciendo el Señor. Alguien me explique. Siéntense, hermano. Otra persona, explícame. Muy buenos días a todos. Bueno, lo que yo entendiendo, Padre, que aquí Dios estaba hablando que su pueblo, ¿verdad?, había cometido males ante Él. Y en eso, pues Dios se enoja, ¿verdad?, en su cólera y manda a decir, ¿verdad?, que va a exterminar a todos. Pero después no escuché que si Ezequiel, ¿verdad?, intercedió ahí. Pero ahí creo que entra la intercesión, ¿verdad? Porque no creo que lo exterminó el Señor, no escuché, okay. No le he leído todo el contexto y no... Ok. Vamos aquí, tu esposa. ¿Cómo te llamas ya? Guadalupe. Y ahí yo entendí que el Señor está buscando intercesores, porque son los que pueden construir una muralla para que Dios no destruya a su pueblo. ¿Sí escucharon? Sí. ¿Hay por aquí algún intercesor? ¿De los que quiere Dios? ¿Hay por aquí uno? No vinieron, padre. Alce la mano a ver si hay uno. ¿Algún intercesor? ¿No vinieron? ¿No vino ningún intercesor? Allá Ahí están, aquí dos. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, estamos entendiendo lo que de qué se trata esto. El Señor necesita a alguien que ore por lo que ya está perdido. Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, pero también afuera. Estamos hablando de afuera, del mundo. ¿Sí me explico? Sí. Necesita a esas personas. ¿Están acá o no están? ¿Sí? Amén. Bien. La palabra de Dios pone el poder que ha tomado Dios
Dios habla en las Escrituras. Y la palabra de Dios que nosotros recibimos en este momento es para nosotros. Y si el Señor nos está mandando a realizar algo, nos va a dar ¿qué? El poder para hacerlo. Desde su palabra. Desde su cómo. Pero nosotros tenemos que ser personas de palabra de Dios. Saber escuchar a Dios. Saber ver cuáles son sus designios. Y creer que nos ha llamado para hacer esta obra y que nosotros estamos llamados a realizarla. ¿Creen ustedes eso? Amén. ¿Se creen ustedes llamados? Amén. Hay un ejemplo. Dice, Dios va disponiendo el corazón del hombre a través de su palabra. Por eso tenemos que leer. Para imitar a Cristo y para hacer su obra, la obra de Dios. Por esa misma disposición de Dios, la oración de aquellos que Él ha puesto a la cabeza de su pueblo. Él va disponiendo qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y nos da el poder para realizarlo. Pero si el pueblo no responde conforme a la intención de Dios, Dios quiere que intercedamos por ellos, aún en costa de nuestra misma vida. En contra. ¿Ok? En contra. Aún en contra, muy bien, gracias. Aún en contra de nuestra propia vida. Fíjense ustedes a Moisés. Vamos a leer Moisés. Vamos a ver. Salmo 106, versículo 23. Si no es este, es el otro. Entonces habló de exterminarlos, a no ser porque su elegido Moisés se puso en la brecha frente a él, para impedir que su ira los destruyera. Despreciaron una tierra de delicias, no creyeron en su palabra, se quedaron en sus tiendas criticando en vez de escuchar la voz del Señor. Explíqueme eso, por favor. ¿Qué me explica? Pues que Moisés intercedió, Padre, para que no los destruyera el Señor. Entonces la intercesión de Moisés ayudó para que no fueran destruidos. Moisés intercedió ante el Señor, pues para que no fuera el pueblo destruido. Éxodo 32. Ahí, hijo, mi hermana que está de pie. Con todo, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué le está diciendo Moisés a Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Acerca el micrófono, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ahí leo que entiendo que dice que lo borra del libro. O sea que es la vida eterna que le ofrece el Señor, que ya lo tiene ahí apuntado. Pero Él dice que lo borre, es lo que dice. Muy bien, otro que quiera comentar eso, neta. Está la mano, habla, pues ya eso estamos. Tiene que participar, porque si eso no hacemos nada, ¿eh?
yo creo que Moisés se enojó ahí, padre. Ándale. Que Él quiere. ¿Cómo te llamas? yo, Marvin. Marvin, tú quieres. Ahí Sí. vas bien. Ahí Ok, vas. muy ¿Tú bien. quieres? Quiere. El Señor te lo va a dar, el Señor te lo va a dar. En su momento te lo va a dar. Sí, en su ¿Quién momento. quiere hacer otro comentario sobre el texto? ¿Todavía? Lo que nos quieren decir ahí es de que Dios está diciendo que el que haya pecado y pues ahora sí que si no se arrepentiere de sus pecados, no hay intercesión acerca de esto, pues los borrará Dios del libro de la vida. A ver, la hermanita de atrás. Yo creo que Moisés le dijo al Señor que perdonara al pueblo y si no lo perdonara que borrara el nombre del libro. ¿A quién va a borrar el libro? A Moisés, A Moisés. ¿Y eso qué significa? pues condenarlo. A ver, ¿está bien? Es por ahí. Que le quitara su cargo, padre. No, ahorita. Dios le dio un cargo a Moisés. Sí, yo creo que Moisés estaba intercediendo, ¿verdad?, por el pueblo, pero de pronto tal vez Moisés, ¿verdad?, como que no miraba el resultado, ¿verdad? Entonces él como que dijo que si no perdonaba los pecados del pueblo, que mejor lo borrara, pero más adelante dice de que Dios le dijo que no se desanimara, que siguiera, ¿verdad?, guiando al pueblo, ¿verdad? Le dijo Dios a Moisés. Sí, lo que él está ahí es eso, ¿no? A ver, quiero ver, hermana. Es necesario. Ella y después Lupita. Quiero que... Yo veo ahí también que Moisés le pide a Dios de que perdone al pueblo, pero yo creo que lo que hace Moisés es un sacrificio por el pueblo. Exacto. Se ofrece él. Ofrece su vida, termíname, pero darle eso es. Ofrece su vida. Lupita. Yo creo que Moisés conocía la misericordia de Dios y por eso le dijo, ¿verdad?, que Sí. le perdonara y si no, Sí, también perdónalo, sabía a cómo él costa era. de mi propia vida, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a otro momento ahorita, vamos a ponernos en oración. Entonces, si alguien necesita ir al baño, que vaya. ¿Cuánto vamos a orar? Yo voy al baño también. Sí, lo pongo, ¿verdad? Lo publico, a ver, bueno, publícalo. Sí, que quede, ¿no? Ujú. No, esto es oro puro. Sí. Déjeme parar este también.